Perfecto. Entonces, ahora sí, oficialmente, bienvenidos y bienvenidas, después de tanto tiempo, ¿no? A este espacio tan especial para nosotras que hemos bautizado Hablemos de. Este espacio lo creamos inicialmente para aportar información sobre el COVID, pero con el tiempo se ha ido transformando con nuestra intención de hablar de la salud desde una visión más amplia, que no solamente abarque la parte física, sino que también integre todos estos otros aspectos que hacen nuestra salud. Eh, También hemos usado este espacio para cuestionarnos en realidad desde la curiosidad y desde el deseo de crecer y aportar al bienestar de la gente que se nos acerca de alguna manera o que nos escucha. Y hoy vamos a hablar de un tema que puede resultar disonante, es más, seguro resulta disonante. Vamos a hablar del enfoque de salud en todas las tallas. Si bien ni Rocío ni yo hemos trabajado antes bajo un enfoque centrado en el peso, estos 2 últimos años de pandemia personalmente me han invitado a cuestionar muchas creencias arraigadas en lo más profundo de mi ser que yo tenía en torno al peso y su relación con la salud. Si bien era común que la gente busque o me busque a mí por mis servicios con la intención de bajar de peso, durante la pandemia se me hizo muy visible el sufrimiento y la discriminación que vive la gente en cuerpos más grandes. Creo que la pandemia ha hecho todavía más profundo ese miedo tan terrible a engordar que se nos inculca desde muy chicos y que está muy arraigado en la sociedad que equipara delgadez a salud. Pero que la gente con cuerpos más grandes viva aterrorizada por el tamaño de su cuerpo o con más miedo de ganar peso que de la pandemia, o que esté dispuesta a bajar de peso a cualquier costo, desde usando dietas súper restrictivas, pastillas, cirugías y tantas locuras que vemos con tal de encajar en ese peso ideal. O sea, ¿realmente eso es salud? Yo personalmente visibilizaba este problema o esta problemática desde la violencia estética, ¿no? Que nos toca a todos y todas, especialmente a las mujeres, pero lamentablemente este tema va mucho más allá. Está muy arraigado en entornos médicos donde los cuerpos grandes son estigmatizados y son discriminados. Prescribir pérdida de peso cuando se sabe que no hay un solo abordaje que funcione en el largo plazo, cuando se sabe que en el 95% de los casos se recupera el peso, inclusive se recupera más peso, y que estos ciclos de subida y bajada de peso dañan tanto la salud física y emocional. O sea, ¿realmente eso es salud? Entonces, siguiendo con este deseo de cuestionarnos desde el respeto, entendiendo que todos y todas estamos inmersos en este paradigma en torno al peso, y también con el deseo de que podamos ampliar nuestro concepto de salud a una mirada más integral, en el que entendamos a la persona como un todo, incluidas sus circunstancias. Realmente no podíamos dejar de hablar del impacto que tiene para todos y para todas que la salud se centre en el peso. No sé qué dices tú. Simplemente para complementar lo que nos decía Ale y de manera resumida, el objetivo de esta charla es una charla introductoria, ¿no? Queremos compartir con ustedes los principios y la propuesta del enfoque de salud en todas las tallas, que es HACE por su sigla en inglés, con la intención de incentivarlas a cuestionarse, como decía Ale, el modelo vigente de salud centrado en el peso y sus consecuencias en el bienestar de las personas en cuerpos grandes. Entonces, en esta charla inicial, otra vez, queremos entender un poco este tema del enfoque y a partir de ahí
cada uno de nosotras, cada una de nosotras, seguir nuestro camino, digamos, de cuestionamiento y de búsqueda con una visión un poco más amplia, ¿no? Cuestionando un poco este paradigma tan presente que tenemos en la sociedad actual. Bueno, para continuar rápidamente, para los y los que no me conozcan, me presento. Mi nombre es Rocío Ramírez. Soy asesora en salud integral y nutrición funcional y soy creadora de la iniciativa Cultiva Salud Integral y Consciente, que tiene el objetivo de acompañar a las personas a lograr sus objetivos de salud integral a partir de cambios en su estilo de vida, de sus hábitos, de la manera más personalizada, natural, amorosa y sostenible posible. Ale, querida. También me presento, yo soy Alejandra Navarro, trabajo como coach de bienestar y autocuidado, bajo un enfoque de salud en todas las tallas. Me he formado como coach en nutrición integrativa y salud digestiva en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Tengo también una certificación como coach de sueño y descanso y actualmente estoy terminando la certificación en alimentación respetuosa y liberación corporal de nutriológicas. Soy creadora de la iniciativa Active Balance Life. Acompaño a la gente que encuentre el equilibrio entre diferentes aspectos de su vida para alcanzar bienestar a través del autocuidado. Y tenemos el privilegio enorme de contar con Julia Rábago, que nos acompaña desde Playa del Carmen. Ella es médica, endocrinóloga, no pesocentrista. Ha estudiado medicina general en la Universidad La Salle de Ciudad de México, realizado 2 años de investigación en St. Louis, Missouri, en Washington University. Tiene una especialidad de medicina interna en el Hospital ABC de la Ciudad de México y otra especialidad en endocrinología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. También es profesora de pregrado en la Universidad Anáhuac y actualmente está realizando la certificación de alimentación respetuosa y liberación corporal por nutriológicas. Y por último, pero no menos importante, es mamá de 2 hijos, pianista y romántica de corazón. Julia, querida, muchísimas gracias por tu generosidad para compartir con nosotras estos temas. A ustedes, Ale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por abrirme con su público. Y bueno, creo que es muy interesante. Este tema a mí me parece fascinante. Yo vengo de una familia en donde mi mamá es socióloga y politóloga, entonces para mí esta carga social siempre se me impregnó como desde muy chiquita, ¿no? Y bueno, yo he sido partícipe de muchos movimientos y actualmente me proclamo fan absoluta, ¿no?, de este movimiento de justicia social, que básicamente eso es lo que es HAES, ¿no? Es un movimiento en el que cada vez nos vemos inmersos más y más y más profesionistas y ojalá y cada vez también más médicos, ¿no? Yo creo actualmente fielmente que si empezamos a verlo como este nuevo paradigma que es, ¿no? Haremos que los sistemas de salud sean sistemas muchísimo más bondadosos y sean sistemas muchísimo más incluyentes en todos sentidos, lo cual sin duda alguna nada más por eso mejorará la salud de nuestras poblaciones, ¿no? En donde cada uno de nosotros nos encontremos. Exacto, y sean también sistemas de salud que realmente promuevan salud, ¿no? Que no es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, Julia, por favor, contanos qué es HAES. Ampliaremos un poquito esto de salud en todas las tallas. ¿Qué significa? O sea, ¿podemos ser saludables en cualquier talla como... Mira, como comentaba Rocío, ¿no? HAES son las siglas en inglés de salud en todas las tallas, ¿no? Y efectivamente el nombre pudiera ser muy confuso en el sentido de creer que HAES pudiera hablar de que todo mundo, ¿no? Los humanos solemos ser totalitarios, ¿no? Absolutistas, diríamos, ¿no? Que es como todo o el nada, ¿no? Entonces, HAES pudiera ser confuso en el sentido de pensar que implica el que todo mundo en todas las tallas es sano, ¿no? Y básicamente lo que HAES significa es
al contrario, ¿no? Es decir, la salud se puede observar en cualquier talla, ¿no? La salud, no, la delgadez no implica salud, la obesidad, ¿no? Como la llamamos en medicina, porque es el término que se le ha dado, ¿no? Y voy a usar el término de obesidad simplemente porque la literatura médica lo usa, no porque sea un término, ¿no? Correcto, ¿no? Simplemente es con lo que se ha relacionado a la enfermedad, ¿no? Lo cual no es real. Uh-huh. Entonces, bueno, perdón, es que pensé que alguien iba a hablar, pero no. La idea de Hayes es una filosofía, ¿no? Básicamente es esto, no es un modelo de nutrición. Dentro de Hayes existen algunos modelos de nutrición, ¿no? Pero Hayes es una filosofía que se centra básicamente en un movimiento de justicia social, y así lo dicen nuestras maestras actualmente en la certificación, ¿no? Lindo Bacon, que es también uno de los principales advocadores o de los principales que luchan, digamos, dentro de este movimiento, ¿no? Y lo que sostiene es básicamente luchar porque los sistemas de salud sean básicamente inclusivos, ¿no? Y no pesocentristas. Es decir, que la salud no se centre únicamente en el peso como parámetro directo de la misma, ¿no? Existen muchísimos otros parámetros para ello, ¿no? Y por eso Hayes aboca fuertemente el que el peso no sea uno de los parámetros principales. Perfecto. Súper querida Julia. Y entonces, ya que estamos hablando de esta temática y lo hemos mencionado, ayúdanos a entender mejor cómo puede afectar a la salud que la consulta médica justamente sea tan centrada en el peso. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que conoces? ¿No? ¿Qué impactos puede tener? Mira, al final, una consulta pesocentrista, es decir, que se centra en el peso como un parámetro de salud, es una consulta que de inicio ya es una consulta que tiene un sesgo muy grande. Uh-huh. El problema en gran parte del sistema médico actual, ¿no? Es que como muchos de los médicos, y me incluyo, ¿no? Hasta hace poco, hemos sido formados bajo prácticas que actualmente ya son obsoletas, ¿no? Y eso a mí me queda clarísimo, en las que se nos ha dicho en todo momento, ¿no? Que la obesidad es un gran factor de riesgo, que el peso es un gran factor de riesgo para múltiples enfermedades, o que múltiples enfermedades están relacionadas a un mayor peso, ¿no? Entonces, se genera un sesgo, ¿no? Muy grande en relación al peso y un estigma muy grande en relación al peso. Y ese estigma y ese sesgo de peso dentro del consultorio puede ser muy dañino. Ajá, ¿por qué? Por múltiples motivos, ¿no? Uno, porque los pacientes cuando llegan a la consulta no son revisados adecuadamente. Si se les estigmatiza desde que llegan al consultorio, entonces va a tender a haber desde ese momento ya este estigma, y por tanto cualquier dolor, molestia, síntoma con el cual llega el paciente o cual refiere el paciente va a ser achacado, ¿no? A ese, ¿no? Mayor peso, digamos, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos teniendo un sesgo muy grande, ¿no? Muchos del ejemplo más claro, ¿no? Y un ejemplo muy común para que quede como muy, muy, muy claro de qué estamos hablando, es el típico dolor de rodillas, ¿no? Que llega el paciente, ¿no? En un cuerpo de mayor tamaño, llega, le pregunta al doctor, ¿no? Mira, vengo con usted porque me duelen las rodillas, y lo primero que se le dice es, seguramente tu dolor de las rodillas es porque tienes un peso, ¿no? Un mayor peso, ¿no? Un cuerpo de gran tamaño, ¿no? En lugar de decir, perfecto, o sea, en lugar de indagar mucho más. El médico trabaja bajo un principio que es una historia clínica. A todo mundo que llega a un consultorio inicialmente se le debiera hacer una historia clínica completa. Ajá. No únicamente qué es lo que te molesta, qué es lo que te duele, sino antecedentes familiares, ¿no? Genéticos, carga genética, dónde viven, qué hacen, qué trabajan, cuántos hijos tienen, cuáles son sus horarios. O sea, es una historia clínica muy detallada que no toma 5 y 10 minutos, que ese es otro problema
yo que trabajé muchos años en un sistema de salud pública, es un sistema muy viciado y muy complejo porque solo tienes 10 minutos, 15 minutos para ver a los pacientes, lo cual ni cercano, ¿no? Te alcanza para poder hacer un interrogatorio como debiera hacerse, ¿no? Entonces, una vez que haces todo este interrogatorio, entonces ya debieras empezar a indagar, ¿no? Los síntomas del paciente y en base a eso poder iniciar, ¿no? Un proceso diagnóstico o decidir si se requieren ciertos estudios para hacer un diagnóstico. Si yo de inicio, antes de hacer todo eso, doy por hecho, porque eso es el dar por hecho, ese es el estigma de peso, el dar por hecho, que tu problema es por tu peso, entonces estoy cerrando cualquier posibilidad diagnóstica. Entonces estoy generando, ¿no? Un poco, yo lo vería inclusive como un poco de dolo, ¿no? O sea, en el sentido legal se habla de un dolo, es como no estoy indagando más allá de lo que está pasando y eso puede ser un gran problema porque puede retardar ciertos diagnósticos, ¿no? Y puede no ofrecer una atención adecuada a un problema de base que no se está diagnosticando correctamente. Claro, y esto afecta a personas en todos los pesos en realidad, ¿no? Porque hay gente delgada que también va al médico, no, tú eres delgada, no tienes nada, chao, digamos. No, por supuesto, para nada estoy queriendo igualar lo que sufre la gente con pesos más altos, pero nos afecta a todos, ¿no? Y no solamente en ese sentido, sino en el sentido de el terror en el que vivimos de subir 1 o 2 kilos, ¿no? Porque si subimos 1 o 2 kilos, mañana mismo morimos. Entonces, claro. para mí... Sin embargo, como bien dices, ¿no, Ale? O sea, por supuesto que aplica para todas los pesos, ¿no? Totalmente. También puede haber mucho estigma en relación a los pesos muy bajos, por ejemplo, ¿no? Que se relacionan con salud en lugar de indagar, ¿no? Si hay algo más allá que esté generando ese peso tan bajo que muchas veces puede estar relacionado, por supuesto, también a enfermedad. Sin embargo, un poquito regresando a lo que es el HAES, ¿no? La salud en todas las tallas se centra mucho en los rangos de peso más altos por toda esta parte del movimiento social en el que hay una invisibilización de las personas que viven en cuerpos de mayor tamaño. Hay una gordofobia implícita social, hay una cultura de dietas como un yugo constante dentro de este tipo, dentro de la sociedad en general, pero que pesa más, digamos, sobre este grupo poblacional, ¿no? No, definitivamente, definitivamente. Y una estigmatización también, como decías tú, que nos hace Una ver discriminación. tremendo. Yo les comparto un poquito, ¿no? Yo la verdad estoy en un estado, honestamente, dice Ana Arismendi, estoy pasando por un duelo, sí me explico en el sentido de que inclusive estoy llevando un acompañamiento psicológico en todo este proceso de nuestra certificación y de todo lo que actualmente estoy haciendo, porque es esto, es cambiar un paradigma de pe a pa, o sea, aquí decimos es como es dar un giro de 360 grados, ¿no? Que te permite abrir los ojos hacia esta gran discriminación que existe, que si no tienes la sensibilidad o vives bajo una serie de privilegios, que no sé si hablaremos de eso posteriormente, pero si vives bajo una gran cantidad de privilegios, estás totalmente cegada a eso, es impresionante, vives en una realidad completamente alterna, ¿no? Y en el momento en que se te quita esta venda de los ojos, transicionas de Matrix a la otra Matrix, es algo muy, muy evidente y claramente muy fuerte porque es como, ¿por qué no me di cuenta? ¿No? Sí, es muy doloroso. Y Julia, una consulta aquí. ¿Cómo ves tú esto en la ciencia? Porque realmente, cuando las escucho hablar a nuestras profesoras tan maravillosas, es increíble cómo afecta a la ciencia el ojo desde donde vemos o el cristal desde donde vemos los datos, ¿no? Entonces, tú que entiendes mucho más de esto, contanos esto que es súper interesante, Julia.
Mira, esto es lo que más me gustó de todo esto, ¿no? Al final, muchos médicos somos científicos, ¿no? Y si no hay evidencia científica es como que no lo creemos, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que hay muchísima evidencia científica. De hecho, recientemente acabamos de dar un taller junto con Gabriela y con Perla, que también están dentro de la certificación, ¿no? Como parte también de nuestros proyectos finales de la certificación, ¿no? Y la cantidad de artículos que existen, por ejemplo, en relación a los marcadores de inflamación y esto que tú llamaste ahorita que se llama weight cycling, que es el famoso efecto yo-yo, que es hago una dieta, bajo, vuelvo a subir, ¿no? Y puedo llegar al mismo peso o inclusive me cobran una multa y subo más del peso que venía manejando, ¿no? Existe muchísima evidencia científica, esa es la realidad, ¿no? O sea, si tú realmente te pones a leer la evidencia que existe en cuanto a algunas cosas que se comentan, te vas a dar cuenta que no es una evidencia con una alta carga. En medicina, organizamos, digamos, la evidencia científica por si es fuerte, mediana o con poca evidencia científica. No sé si me explico. Entonces, como ABC, ¿no? Y entonces, realmente los artículos que hacen, que norman o que generan una causalidad directa del mayor peso con alguna enfermedad son poquísimos. Yo creo que el 1%, o sea, muy pocos, ¿no? Existen muchísimos en los que se genera una asociación, ¿no? Pero como bien lo dicen en la parte de la certificación, nuestro mantra es como asociación no es causalidad, ¿no? O sea, el que algo esté asociado no significa que esté causando necesariamente esta enfermedad. De hecho, el día de ayer, literal, hace 2 días, salió un artículo justo en el Journal of Obesity, ¿no? Que luego se los voy a compartir, sobre la adiponectina, que la adiponectina es un marcador de inflamación muy importante porque se producen los adipocitos, que son las células grasas, ¿no? En relación con osteoporosis, ¿no? Porque se ha creído desde hace mucho tiempo que los diferentes rangos de peso, tanto un peso muy bajo como un peso muy alto, pueden ser factores determinantes para una mayor progresión de osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Y este artículo está súper interesante, ¿no? Y me pareció interesantísimo porque justo lo que marca es que la adiponectina, que tú supondrías que se produciría muchísimo más en gente de cuerpos grandes, ¿no? Porque tienen una mayor cantidad aparentemente de carga de grasa visceral, ¿no? Realmente no se produce de más, o sea, no tiene que ver como tal la masa la carga de adipocitos con la producción de adiponectina, tiene que ver muchos otros factores. Entonces, un poquito justo empieza a sacar de contexto este rollo de que los cuerpos más grandes tienen un mayor riesgo de osteoporosis y al contrario, comenta que parecería que hay inclusive un factor protector, ¿no? Entonces es súper interesante porque al final es esto, ¿no? O sea, muchos de los artículos científicos, Ale, Rocío, también están muy sesgados porque hay mucho interés por parte de industria farmacéutica, mucho interés por parte de grandes sociedades, ¿no? Mundiales que rigen estas normas, ¿no? Y estas conductas en cuanto a la salud, ¿no? De generar ciertos patrones de, pues sí, patrones de conducta, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de Salud en todas las tallas, por ejemplo, el Lindo Bacon pone muchísimos ejemplos de industrias, ¿no? Que ayudan a ciertas asociaciones, por ejemplo, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, etcétera, a fomentar este tipo de normas a partir de que la gente genere un mayor consumo en ciertas industrias, ¿no? Y esto es muy fuerte, porque al final tenemos que aprender también a leer la evidencia científica, con estos lentes, ¿no? De buscar también estos sesgos, de buscar también estas relaciones, ¿no? Porque si no, entonces nos quedamos con lo que simplemente nos dicen y creemos absolutamente todo lo que se nos dice, ¿no? Claro, claro, y los estudios se hacen desde este sesgo. Entonces o sea, si esto porque ya muchas se veces son asume, pagados por estas mismas industrias, ¿sí me explico? Entonces, claro sí, que sí. sí.
Ahora existe una ley en la que cualquier gente que da una conferencia, ¿no? Yo debiera decirlo aquí, yo no tengo interés, a mí no me paga nadie, ¿no? Por hablar de lo que estoy hablando actualmente, pero tienen que decir si trabajan, por ejemplo, para alguna industria farmacéutica, ¿no? Si trabajan para alguna empresa en especial que se dedica a manufacturar productos, etcétera, porque desde ahí ya hay un sesgo. ¿Sí me explico? Si yo te estoy hablando de un medicamento que produce Pfizer, ¿no? Y te estoy hablando maravillas de ese producto y yo trabajo dentro de esa industria, pues puede ser que haya un sesgo grande, ¿no? Entonces, un poco a eso me refiero. Julia, querida, una consulta. Has hablado el tema de la obesidad, ¿no? Y todos hablamos sobre peso y obesidad como algo súper común. Y decías, esto ya no se usa. ¿Nos puedes contar por qué no usan ya el tema el término obesidad? Y si hay, y qué se usa, digamos, si se tendría que usar algo, ¿no? En realidad. Se usa muchísimo, ¿no? Sí se usa y se usa muchísimo, ¿no? Justo un poquito parte de este movimiento de justicia social, un poquito es quitarle ese peso, ¿no? Dejar de utilizar estas palabras de sobrepeso, obesidad mórbida, etcétera, porque esta clasificación está realizada en base al famoso índice de masa corporal, que básicamente lo que es una fórmula matemática en la que se mide tu peso, se divide entre tu talla, tu estatura al cuadrado, ¿no? Y este índice de masa corporal lo genera en 1832 o 35, no me recuerdo la fecha exacta, pero un estadista belga, ¿no? Que se llamaba Adolf Quetelet, que básicamente lo que hace es que junta a un grupo, además de puros hombres y además belgas, nada más, o sea, no hay ni asiáticos, no hay negros, no hay hispanos, no habemos latinoamericanos, etcétera, ¿no? No hay mujeres. No hay mujeres, exacto, ¿no? No hay mujeres, que además es al grupo al que más afecta esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, hace digamos, este parámetro o esta medida en base a este estadista de hombres masculinos belgas, ¿no? Y a partir de ahí, posteriormente, las aseguradoras toman este índice, ¿no? Y dicen, fenomenal, es una gran forma de clasificar, ¿no? Entre gente que está dentro de su peso, gente que está en un rango de sobrepeso, obesidad y más allá, ¿no? ¿Y por qué les servía esto? Porque entonces ellos podían poner sus propias normas, ¿no? Entonces podían decir, si tú tienes un numerito por arriba de, ¿no? O sea, un índice de masa corporal por arriba de 25, ¿no? Que ya se considera como sobrepeso. Entonces yo empiezo a poner ciertas restricciones para cubrirte ciertas patologías, porque dentro de la literatura médica dice que tú, ¿no? Numerito, genera un mayor factor de riesgo para todas estas enfermedades, ¿no? Y entonces empieza a integrarse muchísimo también este índice de masa corporal en la literatura médica, porque al final, ¿no? Para generar estadística y clasificar, ¿no? Pues se vuelve una cosa muy práctica, pero regresamos al origen, es algo que no tiene sustento alguno porque son estadísticas, basadas en población belga y puros hombres, ¿no? Entonces realmente no tiene ningún sustento real para que se haya convertido en el sistema de medición actual que más se utiliza para clasificar, ¿no? Si tú te encuentras dentro de tu peso, ¿no? ¿Quién decide eso? Claro, o sea, la palabra misma sobrepeso implica que hay un peso que es bueno y otro peso que no. ¿Y quién decide eso? Exactamente. Y además te homogeniza, ¿no? Claro, o sea, todos tenemos que pesar lo mismo y la talla en todas las... O si no, estás... ¿no? Exacto. Fíjate que el otro día yo platico mucho con mi mamá de esto, ¿no? Y obviamente aquí entra esta parte, ¿no? Hay diferentes tipos de cuerpo y esto ha existido de toda la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que si tú tratas de clasificar, ¿no? A los cuerpos como uno solo, pues como bien dices, ¿no? Rocío, como si fuera un eugénesis, ¿no? Todos fuéramos idénticos, pues vamos a caer en errores, en sesgos, en discriminaciones, en muchas cosas, ¿no? Y pareciera como muy lógico o muy simple, pero
nos lo han impuesto ya desde hace tanto tiempo que se ha vuelto algo tan normalizado y algo tan normativo y tan permitido que quien critica al sistema está mal. Sí, eso Y es aquí, fuerte. perdón, quiero ser realmente abogado del diablo en las charlas que teníamos con la Ale, porque en realidad Ale trae un poco la temática, ¿no? Al trabajo que hacemos conjuntamente. Y claro, yo en mi cabeza tenía varias dudas y que las compartía con la Ale, ¿no? Entonces quiero también compartirlas contigo, Julia, porque yo creo que muchas de las personas que están aquí también tienen, se les viene a la mente, ¿no? O sea, se imaginan una persona con muy grande, una persona muy, muy grande, digamos, ¿no? Que realmente se le dificulta hasta la movilidad, etcétera. Entonces, es como que, es como que Hayes estaría, no digo promoviendo, ¿no? Pero casi hasta justificando que estas personas podrían tener este tamaño de cuerpos y quizás ser sanas. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, cuando alguien piensa en personas realmente grandes, es muy difícil pensar que esas personas no tienen algunas enfermedades que estén vinculadas a la cantidad de peso. Entonces, no es que estos cuerpos tan grandes tengan, o sea, necesariamente sean siempre sanos, ¿no ves? O sea, quiero como romper un poco esto porque ahí está esta idea. Y no es decir, no importa si pesas 150 kilos, está perfecto porque todos tenemos diferentes cuerpos y no hay ningún problema y tú tranquila con eso porque en realidad todos estamos equivocados en eso. O sea, no sé si me dejo entender, Julia querida, pero como tratar de seguir ahondando esta temática para que estas ideas que tenemos, estoy segura, muchas personas puedan seguir cuestionando y hablando y charlando y entendiendo, digamos. Mira, es lo que comentábamos justo al principio, ¿no? Tiende a haber una confusión como a decir, todos los que promueven Hayes o todos los que están dentro de este movimiento social o hablan de Hayes, dicen que estar o vivir en cuerpos de mayor tamaño está bien, aunque estés enfermo, ¿no? Y no, realmente no. O sea, así como hay gente muy delgada, ¿no? Que puede estar muy enferma, por supuesto que hay gente, ¿no? En el espectro, ¿no? En el otro espectro, que por supuesto que puede estar también muy enferma, ¿no? Pero a lo que vamos es que no necesariamente el disminuir a esta persona de peso es lo que lo va a llevar a estar sano. Lo que le va a ayudar a estar sano es generar un cambio social sin discriminación, si me explico, social, en el que esta persona justo enferma pueda acudir al médico, que este médico no tenga un sesgo, por su peso y que entonces le pueda ofrecer un manejo adecuado a su salud que lo requiere en ese momento, ¿sí me explico? Y entonces que le pueda decir, a ver, por supuesto, vamos a hacer un abordaje, vamos a ver qué es lo que tenemos que manejar y tratar, ¿no? Y en base a eso vamos a ofrecer un tratamiento, pero que no de inicio le diga, tienes que bajar de peso, porque muchísima de esta evidencia de la que estamos hablando, Ale y yo, y de la que se nos ha presentado y qué es lo que nos ha hecho virar hacia este movimiento, justo lo que marca, ¿no? Es que la disminución de peso no es una estrategia eficiente para recuperar la salud. Lo que sí es muy eficiente, ¿no? En ambos lados del espectro, pero me voy a enfocar en el espectro de un peso mayor, ¿no? Es el generar una contención social, el generar espacios para que esta gente pueda salir a hacer actividad física y mejorar su estado de salud sin que sea juzgado por cómo se ve en unos pants para hacer ejercicio, sin que sea señalado, sin que sea discriminado, sin que se sienta no bienvenido. Porque entonces, esta es la parte de las campañas de salud. Las campañas de salud públicas le ponen el peso al individuo y no le ponen el peso al sistema. Tú eres el culpable de estar enfermo, tú eres el culpable porque tienes ese peso, seguramente estás enfermo, cuando además ni siquiera lo sabes, y ahí hablaremos del salutismo, ¿no? O sea, ni siquiera sabes si esa persona está enferma o no, pero ya lo estás dando por hecho.
Entonces, en ningún momento vamos a decir, ¿no? Que no pesar el número de kilos que quieras, 150, 130, 100, 180, ¿no? Esté relacionado a enfermedad, ¿no? Pero tampoco le vamos a decir que esté relacionado a la salud, ¿no? O sea, la salud y la enfermedad se pueden presentar en cualquier tamaño de cuerpo. Y ahí, súper querida Julia, mil gracias por la aclaración. Creo que se va aterrizando un poco más en mi cabeza y espero que también en la cabeza del resto de las personas que nos acompañan. Y claro, entonces ahí me gusta lo que vas planteando. Entonces, ¿cuál es el enfoque? No, entonces no te voy a pedir yo, doctor, baja de peso. No, entonces yo voy a ver, no sé, otros factores para ver cómo está tu metabolismo, para ver cómo está, no sé qué otros factores médicos que uno pueda identificar que te está diciendo que hay algo que está mal y qué cosas podemos hacer para cambiar eso, cómo seguramente va a estar, por un lado, en cosas que sí puede hacer el individuo, quizás está por ahí, como ir cambiando algunos hábitos, estilo de vida, pero como dices también siendo muy conscientes que hay muchas cosas alrededor que no dependen solo de la persona. Claro, O sea, y es que ¿cómo le vas a pedir tú a alguien que cambie un hábito, ¿no? Si no tiene los espacios para hacerlo. ¿Sí me explico? Es lo mismo. ¿Cómo le vas a pedir a alguien que salga a caminar al parque, ¿no? Si en el parque asaltan todos los días. O ¿cómo le vas a pedir a alguien que vaya al gimnasio si cada vez que va al gimnasio es señalado por el tamaño de su cuerpo? ¿O cómo le vas a pedir a alguien, ¿no? Que deje de comer, ¿no? Para que baje de peso y que le eche más ganitas, ¿no? Esta es la parte del salutismo, ¿no? Que le pone este peso como de... el absoluto se logra a través del esfuerzo personal. Si tú no lo estás logrando es porque no estás haciendo tu máximo esfuerzo, ¿no? Y eso no es real. Tú no sabes si esa persona tiene 3 hijos, si mantiene esos 3 hijos, si trabaja, por ejemplo, aquí se da mucho, aquí muchísima gente trabaja en hotelería, ¿no? Y tienen unos horarios terribles, 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 totalmente esclavizantes, en los que trabajan 10 horas continuas para trasladarse, tardan otras 2 horas, eso hace un total de 12 horas, ¿no? Y no tienen oportunidad de prepararse alimentos, de llevar alimentos, comen lo que se les da en el hotel, que es una comida de pésima calidad, ¿no? Etc., etc., ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, o sea, es centrarse en dejar de generar una crítica hueca y totalmente sin sustento científico y enfocarse en, no, a ver, si realmente lo que te preocupa es la salud del individuo, entonces, al menos ten el interés de conocer, ¿no? El entorno social, personal, político, tú de esta paciente. Si no, mejor cállate la boca y no opines. Claro, y a ver, comentanos un poquito de esto que estabas hablando, de salutismo y que tiene que ver con esto también, de lo que es la carga alostática, Julia. Mira, ¿qué es salutismo? Perdón, chicas, salutismo yo oigo y digo que no, ¿qué es esto? ¿Verdad? Es de saludar, es de qué, ¿no? Mira, el salutismo es justo este sistema de creencias, ¿no? Valores, prácticas sociales, justo que conforman esta conciencia falsa o limitada sobre la salud en la que se responsabiliza al individuo sobre, pues sí, sobre su salud, ¿no? Y son estos mensajes como muy arraigados en la sociedad y en la industria, ¿no? De que tu salud únicamente depende de ti como individuo, ¿no? Y entonces es como estos anuncios, no sé, Ale, seguro tú tienes algún ejemplo muy bonito, pero estos anuncios, no sé, de gimnasios, ¿no? No se me viene ahorita un anuncio a la mente, pero es como, si quieres estar bien y mejorar tu estado de salud, vente a este gym, que es lo máximo, ¿no? Si este gym tiene bancas de tamaño suficiente para ti o si tiene una tina, una regadera con espacios suficientes para ti, no te lo estoy diciendo, ¿no? Pero sí te estoy diciendo, ven, porque tu salud depende de ti y aquí te estoy ofreciendo además el espacio. Si no lo utilizas, entonces es tu culpa, ¿no? Pero no estoy viendo si las instalaciones de este lugar son correctas, o sea, va mucho más allá, ¿no? Entonces este es el salutismo, el famoso salutismo. Y además es imponer la salud como un valor moral, ¿no? Como una obligación de la persona, cuando al fin y al cabo, o sea,
nadie le debe salud a nadie, ¿no? O sea, uno es responsable de su cuerpo hasta donde le compete, y dentro de eso que le compete es libre absolutamente de hacer lo que quiere, ¿no? O sea, totalmente. Si un día no tienes ganas de hacer ejercicio, tienes todo el derecho, ¿no? Y si un día tienes muchísimas ganas de hacerlo porque es algo que disfrutas, que, ¿no? Entonces, qué rico que lo hagas, ¿no? Pero no es tu obligación hacerlo. sí. Sí, creo que todo este tema, y me incluyo en este mea culpa, digamos, le ha añadido mucha culpa a la persona, ¿no? Culpa por Totalmente. no moverse, culpa por no comer sano, culpa por no comer suficientes vegetales, culpa por no tomar zumos verdes, culpa por no acceder al, no sé, al aceite de coco y demás. Nunca pensando que esto es un privilegio también, ¿no? De que poco se habla del privilegio que tenemos las personas de tener el tiempo, los recursos, la disposición, el conocimiento de poder acercarnos a estos enfoques, ¿no? Claro, al final, Rocío, el salutismo va muy relacionado al privilegio, ¿no? Y el privilegio se puede presentar de muchas formas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, muchos de los activistas gordos, porque así, ¿no? Se llaman, hablan justo de que alguien que vive dentro del privilegio de la delgadez no puede ser como tal un activista dentro del movimiento, en el sentido de que nunca ha vivido esta discriminación que ellos se han vivido en carne propia, ¿no? Y tienen toda la razón. Hablar desde el privilegio de la delgadez es muy distinto a hablar cuando has vivido de estas cosas. Hablar desde el privilegio de la posibilidad económica de decir, es que, listo, pues tómate un jugo verde todos los días, o tómate agua con chía y limón y 5 semillitas de almendras, ¿no? Y con eso vas a estar bien. Estás hablando desde un privilegio, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad ni de comprar chía, ni de comprar almendras, ni de hacerse un jugo verde todas las mañanas. Y entonces ahí es donde regresamos a que esto es mucho más bonito que eso, porque es un movimiento de justicia social, ¿no? En el que ojalá y todo el mundo tuviéramos los mismos privilegios, inclusive de poder comprar almendra y chía todos los días, y todos tuviéramos esta posibilidad económica. Pero el país en el que vivimos, tanto ustedes, ¿no? Bolivia es uno de los países, o sea, con más pobreza, ¿no? En América Latina. O sea, Bolivia, México son países con muchísima pobreza, ¿no? No nos habla de muchos otros lugares de Latinoamérica y del mundo en general, ¿no? Pero, o sea, tienes que tener muy en claro cuando haces comentarios, ¿no? Desde dónde lo hablas, desde dónde lo comentas y bajo qué privilegios, ¿no? Estás hablando, digamos, con qué privilegios estás hablando. Eso es esta combinación de salutismo y privilegios. Sí, y lamentablemente esto ha resultado, no, o sea, por supuesto que no creo que nadie haya pensado, vamos a hacer esto para dañar a todo el mundo, ¿no? O sea, no es una teoría conspiranoica, pero todo este enfoque de la guerra contra la obesidad, que en un inicio se hace para, no sé, tengamos, no sé, buenos pensamientos, y se ha hecho para generar salud en la gente y conciencia y demás, ha tenido unos resultados colaterales muy dañinos, ¿no? Para todo el mundo, y ha generado este tema de discriminación muy fuerte que se visibiliza muy poco. Claro, y aquí este tema, por ejemplo, mucha gente cuando hablas de estos temas te dice, pero ¿cómo puedes defender la obesidad si la obesidad por la OMS, ¿no? Está definida como una enfermedad, ¿no? Y si tú realmente te vas a investigar, por ejemplo, cómo define la OMS obesidad, ¿no? Nunca, en ningún lado lo define como una enfermedad, lo define como un riesgo, ¿no? Un riesgo de, ¿no? Ciertas cuestiones, ¿no? De ciertas cuestiones de salud, más no es una enfermedad, que son dos cosas distintas, ¿no? Y ahí es donde hablamos esta parte también de asociación y causalidad, ¿no? O sea, la piel blanca es un factor de riesgo para generar cáncer de piel, más no todo mundo que tiene piel blanca va a generar cáncer de piel, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo para ciertas enfermedades, más no todo mundo que tiene obesidad está enfermo. O sea, te puedo poner 1000 ejemplos de riesgo, ¿no? De riesgo, factores de riesgo, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte de asociación, no es causalidad, ¿no? Entonces eso tiene que quedar muy claro siempre.
Y en ese mismo entendido, Julia, aunque fuese, ¿qué hacemos? Digamos, ¿qué hacemos si no hay un solo abordaje que tenga éxito o que haya mostrado éxito en el largo plazo? No que sea un problema que una persona sea gorda, no que sea un problema de salud, pero si lo fuera, ¿qué hacemos? Sí. Hay No un, hay forma claro, de... hay un TED Talk muy bonito de una neurocientífica, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es muy interesante, que dice por qué las dietas no funcionan, ¿no? Y básicamente empieza con esto, ¿no? A ver, si las dietas funcionaran, todo el mundo seríamos delgados, ¿no? ¿Por qué no somos delgados? Pues porque claramente no hay algo, no hay una estrategia fija como tal que haya funcionado contra, ¿no? Esta palabra de contra es como guerra, ¿no? No ha funcionado como estrategia, es distinto, ¿no? Para, ¿no? Disminuir el peso. ¿Y por qué no ha funcionado? Por lo mismo, porque no todo mundo que tiene un cuerpo de mayor tamaño está enfermo. Esa es la cuestión. Claro que los hay, mas no es todo el mundo. Y el problema de la sociedad actual es que se relaciona directamente el peso con la enfermedad. Y eso es básicamente una de las primeras cosas que tenemos que entender, que no es así, ¿no? Para quitar todos estos sesgos y todo lo que ya hablamos. Julia, querida, y para seguir aterrizando, a mí me gusta así aterrizar, aterrizar, aterrizar para terminar de entender. Digamos tú, en tu práctica, Julia, querida, ¿cómo haces el abordaje? Contanos un poquito, si llega una persona de un cuerpo grande a tu consultorio y te dice, no sé, tengo estos síntomas, los que fuera, ¿no? ¿Cómo tú haces más o menos el abordaje? Solamente para que sigamos teniendo una idea de si voy a un médico, ¿cómo puedo saber si ese médico es pesocentrista, más allá de que me diga tienes que bajar de peso, pero tal vez hay otras cosas más? Contanos un poquito, porfa, para que sigamos también entendiendo. Mira, yo considero que yo nunca tuve no voy a decir nunca, porque los nunca y los siempre no existen, pero yo desde hace mucho tiempo, creo que desde que practico la medicina, no me considero alguien que haya tenido un abordaje pesocentrista, porque al final yo tuve maestros, híjole, yo agradezco los maestros que tuve en la vida, ¿no? En el sentido social, siempre fueron gente muy humana, ¿no? Entonces nos enseñaron mucho esta calidez humana. Yo creo que eso es lo esencial, ¿no? Es como, yo recibo un paciente, sea quien sea, ¿no? No le voy a poner ninguna etiqueta, ¿no? Eres un ser humano igual que yo, ¿no? Somos seres humanos y si estás viniendo conmigo es porque claramente algo te está molestando, algo, ¿no? Algo te está haciendo sentir mal o algo quieres platicar, ¿no? A veces, en serio, mi consulta de endocrinología parece más psicoanálisis y psicoterapia que consulta de endocrinología. Yo a veces les digo, querido, no tienes nada, pero si quieres seguir platicando, pues seguimos platicando. Si quieres volver a venir a platicar, yo más bien te recomiendo a alguien porque yo no soy la indicada, ¿no? Pero a lo que voy es que una consulta médica no pesocentrista, ¿cómo se debe ver? ¿No? Una consulta médica no pesocentrista debe ser una consulta en la que en todo momento el paciente se sienta aceptado, querido, cuidado, escuchado y procurado. Esas 5, ¿no? Si en algún momento tú te sientes juzgado, te sientes rechazado, te sientes no cuidado, te sientes no querido, entonces seguramente se te está abordando desde otro origen, ¿no? O desde el pesocentrismo, ¿no? Me refiero a gente con cuerpos de mayor tamaño, ¿no? Entonces, claro, si de inicio tú fuiste, ponen ejemplos muy claros, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro, si de inicio tú fuiste porque querías revisar que no tuvieras algún problema tiroideo, por ejemplo, ¿no? Lo cual es mi caso, y sales de esa consulta y te dicen, no, pues no tienes ningún problema tiroideo, pero todos tus síntomas son por tu peso, pues ya desde ahí es muy claro que está habiendo un sesgo, ¿no? En una consulta no pesocentrista no se pesa al paciente. De hecho, una consulta, hay muy pocas ocasiones en las que se pesa al paciente. Por ejemplo, yo las únicas, digamos, indicaciones o las razones por las cuales pesaría un paciente sería un paciente con insuficiencia renal, por ejemplo, algún diabético que viene con insuficiencia renal, que a mí me sirve saber el peso, por ejemplo, para saber que tanto líquido no está depurando, o sea, ¿no? Y también me sirve en este tipo de pacientes sí para calcular el peso. Las dosis de medicamentos, ¿no? Igual que con la depuración de creatinina, que es una medida que utilizamos en cuanto a funcionamiento renal, ¿no?
La verdad es que es en los únicos pacientes que peso, al igual que en pacientes con hipertiroidismo, que los pacientes con hipertiroidismo tienden a tener una pérdida de peso muy importante, y el que frenen de peso, no necesariamente que suban, pero el que dejen de perder peso es un buen marcador de que están respondiendo al tratamiento, ¿no? Entonces, hay condiciones muy específicas en las que se pesa al paciente. Sin embargo, si tú llegas conmigo porque estás embarazada y te mandaron para ver porque tienes una diabetes gestacional y el ginecólogo te mandó conmigo, ¿no? No es necesario que te pese. Si te mandaron porque tienes un problema tiroideo, porque tienes un tumor hipofisiario, ¿no? Aquí arriba, o porque tienes piedras en los riñones y estás investigando si puede ser algo endocrinológico que lo está generando, no necesito pesarte. ¿Sí me explico? O sea, de hecho, yo les decía hace poco, ¿no? Que yo he querido, por ejemplo, deshacerme ya de la báscula en el consultorio médico, pero no he podido porque aquí en México existe un órgano regulador que se llama COFEPRIS, que si llegan a revisarme al consultorio, obligadamente tengo que tener una báscula en el consultorio o me multan. Así de fuerte es el sistema social, ¿sí me explico? Puede ser que yo ni siquiera la necesite, pero si yo no la tengo me multan, ¿no? Entonces no he podido quitarla por eso, y no es una, no es, no, o sea, se me antoja tener una de estas chiquitas que puedo esconder y solo sacar cuando necesito, ¿no? Pero además te piden exactamente como tiene que ser, con estadímetro, y tiene que ser de estas grandotas que no puedes esconder, ¿no? Entonces, para mí es un tema actualmente, ¿no? Porque muchos pacientes que están tan acostumbrados a que los pesen en la consulta, nada más porque sí, se sorprenden de que no los peses y hasta te dicen, doctora, no me va a pesar, o sea, o a veces ellos solitos se quieren pesar y yo les digo, no, a mí no me sirve nada tu peso, no necesito pesarte, ¿no? En fin, ¿no? Y se sorprenden, ¿no? Entonces, he tenido problemas actualmente también con las aseguradoras porque de lo que hablábamos, ¿no? Porque como ya no peso y mido a mis pacientes en el momento que me piden reportes del seguro, me reclaman y me regresan el reporte porque me dicen que no he metido el peso y no he metido la talla y que tengo que meterla. Y entonces cuando yo les digo es que yo no peso y no mido a mis pacientes, se quedan en blanco y no entienden lo que les estoy diciendo. Y entonces les digo, es que no peso y mido a mis pacientes. No tengo un número que te pueda meter y no lo voy a inventar y no voy a pesar al paciente. Esto es parte de un movimiento social y yo así lo veo, ¿sí me explico? Obligas a las aseguradoras a que dejen de meter el índice de masa corporal como un parámetro dentro de sus documentos. Porque obviamente lo usan para cobrar más a las personas que tienen más peso, ¿no? Así de Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, eso es básicamente como una consulta no pesocentrista, Rocío, debiera verse. Tiene que ser una consulta muy integral en el que se te investiguen realmente las causas de, ¿no?, los síntomas por los que estás yendo a esta consulta, sin necesariamente mencionar o comentar el peso o obligadamente tener que salir de ahí con una receta de qué debes de comer, qué debes de hacer de ejercicio, etcétera, ¿no? Al final, por ejemplo, yo trabajo muy, muy cercanamente con una nutrióloga, que es Gabriela, que también está terminando ya la certificación con nosotras, y que por supuesto que en muchos de los casos que yo veo, resistencia a la insulina, síndrome ovario poliquístico, sean gordos o sean flacos, los voy a referir con la nutricionista, porque la nutricionista es quien tiene todos los conocimientos en el sentido, por ejemplo, Gabriela ya trabaja con modelos dentro de esta filosofía de alimentación en todas las tallas, como el modelo de alimentación intuitiva, que este es un modelo de alimentación dentro de esta filosofía, y entonces empieza a trabajar este tipo de modelos con los pacientes que básicamente no está centrado en dietas, no está centrado en peso, y lo que hacen es que ayudan al paciente a reconectar otra vez con sus señales de hambre, de saciedad, a tener una mucho mejor relación con los alimentos, a entender su hambre, ¿no?, sus diferentes tipos de hambre, el hambre emocional, a entender muchas de estas cosas, en lugar de simplemente y rígidamente decirte, quítate esto, ¿no?, y come esta cantidad y pesa y haz, ¿no? Lo cual, por supuesto que no es sostenible a largo plazo. Y esto, o sea, Juli, mientras más nos Ya te cuentas... mareo, ya te No me mareas para nada, más bien me fascina porque resuena tanto con lo que hablamos un poco con Ale hace algún rato. Nosotras, bueno, ahora Ale está
metida y ya conoce el tema, pero antes de eso, cuando trabajamos y compartíamos un poco cómo trabajábamos nosotras, de alguna manera, sin conocer esto, y eso me alegra mucho, teníamos Sí, un poco este enfoque, ¿no? O sea, decir, personas que venían, quiero bajar de peso, porque, bueno, además lo que hablábamos, aquí está doble discriminación terrible, por un lado con la salud, pero por otro lado la estética y la belleza, terrible, se unen las dos muy, muy fuertemente, ¿no? Entonces, claro, venía alguien, quiero bajar de peso, era su objetivo, digamos, ¿no? Y claro, siempre con Ale, siempre era, no, tenemos que ir más allá. ¿Cuál es tu para qué? ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿No? Tan. Entonces, claro, llegaban obviamente a cosas de relevancia mucho más profundas en su bienestar, ¿no? Quiero jugar con mis niños y estar feliz, quiero, no sé, tantas otras cosas. Y entonces, siempre un poco era esto, ok, entonces nos vamos a centrar a hacer esto, ¿no? Y si cambia tu peso, va a cambiar o no, digamos, ¿no veo? O sea, es como que, y esto sí. que estás contando, entonces bueno, primero me siento muy bien que estemos un poco en este camino y también de alguna manera creo que es el enfoque, como tú dices, que todos los que estamos en el área de salud, desde la medicina hasta los coaches, hasta, no sé, pues todo el enfoque tiene que ir un poco ahí, porque al final es eso, o sea, partes desde la persona en su totalidad, digamos, ¿no? Claro, Con esto que, aristas. claro, esto que tú dijiste es súper importante porque básicamente es validar a la persona, justo no Total. recriminarla, es validarla, ¿no? Entonces, es decir, escucho lo que tú me estás diciendo, el quiero bajar de peso, ¿no? Escucho y te pregunto el por qué lo quieres hacer, ¿no? Y por ejemplo, esta persona que te dice es que quiero tener más movilidad o quiero jugar más con mis hijos, ahí, ¿no? Lo que tú pudieras trabajar, ¿no? Validando a la persona y validando la necesidad y el deseo de la persona, es explicarle, ¿no? Cómo puede tener movilidad y cómo puede jugar con sus hijos, ¿no? Sin que necesariamente su peso se vea modificado. Y si en el camino de hacer todo esto su peso bajará, eso no dependerá de ella, eso dependerá de su propio cuerpo y eso es un poquito lo que les tienes que explicar, ¿no? Pero ya validaste Exactamente. a esa persona, ya escuchaste el deseo de esa persona. Y Y eso la, es, y claro, la propia persona saca de su propia ecuación el peso, o va sacando un poquito al menos, ¿no? Y eso creo que es súper valeroso, o sea, no es que tengo que bajar de pesos para estar sana o para ser más bonita, digamos, whatever, ¿no? Que es tan fuerte. Entonces empieza a ver otras cosas y a descubrir otras cosas. Entonces, bueno, en realidad eso quería compartirte, Julia, y bueno, con Ale, que ya habíamos hablado del tema, porque me parece súper importante seguir reforzando, ya ahora con mucha más fuerza y mucha más claridad, por lo menos para mí, el camino de trabajo que también tengo con las personas, ¿no? sí, hay muchísima literatura, la verdad es que hay muchísima literatura, muchísima de la literatura, perdón, está en inglés, desgraciadamente. Pero ya empieza a haber también algo de literatura en español, entonces igual y por ahí donde lo publiquen podemos meter algunos libros que sugeramos en cuanto a lectura, hay clubs de lectura a los que se pueden unir, etcétera, y eso es muy padre porque también el empezar a leer sobre estos enfoques o el empezar a leer sobre traumas, sobre muchas cosas, ¿no? Que están relacionadas a este tipo de cuestiones, nos empieza a abrir esta perspectiva y nos empieza a hacer entender un poquito más de todo esto de lo cual estamos hablando, que por supuesto que puede ser muy complejo, ¿no? También, y más si nos han dicho algo totalmente opuesto toda la vida, ¿no? Había una pregunta aquí, no sé si se vale, me gustaría contestar, que dice, ¿existe algún momento en que sí sea necesario subir o bajar de peso? Y luego como que la cambió a, ¿existen casos en que sí es necesario modificar el peso? No, o sea, justo una consulta pesocentrista, repito, no se basa en el peso. Tú puedes estar perfectamente sano, ¿no? En un menor peso o un mayor peso. Una consulta pesocentrista se tiene que basar en parámetros bioquímicos, es decir, en tus laboratorios, ¿no? En parámetros, en cómo te sientes tú física, mental y emocionalmente, ¿no? Más sin embargo, el peso, o sea, no hay un caso, ¿no? En el que sea necesario bajar o subir peso, no. La respuesta es no. Tenemos ahí, creo, más preguntas, Ale, querida. Sí, a ver. Hola,
Yo ya había escuchado un poco de HACE, pero no sé cuáles son las estrategias que se usan en el caso de resistencia a la insulina y diabetes. Yo soy paciente de resistencia a la insulina, me imagino, pero toda la vida me dijeron que baje de peso para revertirlo. Ok, Alicia, ahí, por ejemplo, al contrario, existe muchísima evidencia científica actualmente que todo este weight cycling y toda esta restricción calórica o quitar ciertos macronutrientes, los macronutrientes en las dietas son estos grupos de carbohidratos, proteínas o grasas, ¿no? Por ejemplo, la dieta cetogénica quita por completo un grupo de macronutrientes que son los carbohidratos, que son importantísimos para el funcionamiento del cuerpo. Se sabe actualmente que muchísimas de estas alimentaciones restrictivas, al contrario, lo que hacen es que aumentan la resistencia a la insulina. Entonces, se te tiene que abordar, como se hace este tipo de abordajes desde un punto de vista de salud en todas las tallas, ¿no? Es justamente no restando, sino sumando, ¿no? ¿Qué tipo de combinaciones puedes hacer tú, ¿no? Incluyendo todos los grupos de alimentos que te generan un menor pico glucémico, un menor pico insulínico, etcétera, pero más que restando, sumando. Chicas, denme 2 segundos que está por acabarse mi pila y no conecté la computadora. No, tranquila. Y también en este caso, Alicia, sirve abordar otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el movimiento, o sea, empezar a practicar algún tipo de movimiento que te genere bienestar, que sea placentero, también cuidar cómo duermes, ¿no? Las horas de sueño, cuidar cómo gestionas el estrés, o sea, es realmente muchísimo, muchísimo más amplio que bajar de peso. Totalmente. Esto que decía Rocío, que nos preguntó en algún momento y creo que nunca te lo contestamos, Rocío, que es la carga alostática. La carga alostática es justo esto que dice Ale, que es todos los factores externos que aumentan el estrés, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo una alimentación, tengo resistencia a la insulina, me llamo Alicia, tengo resistencia a la insulina, me dijeron que tenía que hacer una alimentación completamente restrictiva, pero nunca me preguntaron en dónde trabajo y resulta que trabajo en un lugar en el que trabajamos todo el día porque en lugar de haber 5 empleados, como había antes de la pandemia, ahora solo somos 2 y los 2 que estamos resolvemos todo, entonces tengo una carga de estrés enorme, lo cual genera una mayor producción de cortisol, lo cual genera una mayor resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? Y si yo a esta paciente, a Alicia, únicamente le digo, tienes que bajar de peso, no estoy resolviendo el problema. No estoy resolviendo el problema porque ni estoy disminuyendo la carga alostática, ni le estoy generando conductas de autocuidado, ¿no? Ni le estoy además dando recomendaciones adecuadas en cuanto a la parte de la alimentación, que al contrario, en lugar de restar, tienen que sumar. Entonces, por eso es tan bonito el abordaje desde un movimiento como es la salud en todas las tallas, porque es un abordaje muchísimo más humano, muchísimo más integral y muchísimo más completo. Y es más, no solamente no le estás dando una solución, le estás añadiendo un problema, que es baja de peso. Un factor más de estrés. Claro, sí, y un factor más de estrés. Por eso se sabe que actualmente estas conductas generan mayor resistencia a la insulina, porque lo único que haces es generar una carga alostática mayor y por lo tanto generar una mayor disregulación en estos sistemas metabólicos. Y hay otra pregunta, querida Julia, dice, hola, a mí me diagnosticaron hipotiroidismo subclínico y me dijeron que mi sobrepeso disparó esta enfermedad. ¿Esto es verdad y que bajando peso se controlaría la enfermedad? Para nada, es total y absolutamente mentira. No conozco tu caso en particular, pero la gran mayoría de los casos de hipotiroidismo subclínico, las causas más comunes de hipotiroidismo suelen ser autoinmunes. Si en algún momento te midieron anticuerpos, antitiroglobulina, antiperoxidasa, etcétera, debieran habértelos medido. Si no te los han medido, hay que pedir que los midan, ¿no? O sea, es muchísimo más complejo. La fisiopatología del hipotiroidismo no tiene nada que ver con el peso. Y esto lo pueden leer, digamos, en muchísimos artículos, ¿no? No lo digo yo. Y aquí hay un comentario que quiero leer, que era al inicio, que dice, están ampliando mi mente, son unas revolucionarias de la salud, muchas gracias. Siento que mi mente se abre como se me abrió en mis cursos de género en los años 90. Qué bonito. Así Sí, es. Qué hermoso. Y es totalmente relacionado, ¿no? Está totalmente relacionado. Es como regresar, por ejemplo, es regresar a esta parte, pues sí, humana, sensible, en donde, ¿por qué tenemos que discriminar a la gente por el tipo de cuerpo que tiene? O sea, es regresar a esto y decir,
es que todo lo que estamos oyendo tiene sentido, créanme, yo soy la persona, si ustedes me hubieran conocido desde que soy niña, soy la persona más ñoña del mundo, o sea, yo a todo el mundo le digo, es que yo no estaría en esto si no hubiera la evidencia científica que hay, ¿sí me explico? O sea, yo soy muy nerd, ¿no? Entonces me encanta leer artículos, me encanta ver todo y esto es algo que a mí te digo, me está transformando en muchos sentidos, porque claro, entonces ahora veo con una lupa muchísimo más grande de la que utilizaba anteriormente todo, ¿no? Por eso le platicaba a Ale antes de conectarnos con todos ustedes que en 2 días voy al Congreso Nacional de Endocrinología aquí en México y voy lista con un ojo muchísimo más crítico, ¿no? Ya desde el punto de vista y desde la perspectiva también de este movimiento, que va a ser para mí muy interesante. De hecho, vamos yo y Gaby, que trabajamos en el mismo consultorio, ¿no? Un poquito con la intención pues, de analizar qué se está diciendo y desde dónde se están diciendo estas cosas, ¿no? Y qué maravilla, Julia. Y solamente quiero agregar algo que le he escuchado muchas veces a Raquel Lobatón, esto de que esto es un sistema de discriminación y lo entendemos mucho más cuando vemos otras poblaciones que han sufrido discriminación desde la ciencia, ¿no? En algún momento se decía que la homosexualidad era una enfermedad, o se decía también que la gente racializada, la gente negra, no sé, era más tolerante al dolor o tenía, no sé, un montón de causas que se le achacaban a este factor, ¿no? Y era a través de la ciencia. Y lo mismo está pasando ahora con esta cuestión del peso. Entonces, sí son temas que tenemos que indagar, tocar, porque son temas en los que nosotros nos hemos criado y que están muy, muy, muy arraigados en todos y todas, ¿no? O sea, no hay por qué culpabilizarse de nunca haberlo visto. En todos. Es imposible. No hablamos aquí, Rocío, sobre la gordofobia, pero está tan internalizado aquí en México, decimos, hasta en nuestro lenguaje popular, ¿no? O sea, aquí en México decimos el me caes gordo como me caes mal, ¿no? Lo cual ya está poniendo ahí una connotación de gordo como algo malo. ¿Sí me explico? Me caes, o sea, hay muchísimos dichos populares, ¿no? Que incluyen, ¿no? Inclusive estas cuestiones de gordofobia y bueno, sin irnos a películas, series, caricaturas, ¿no? Que yo ahora veo las caricaturas de mis hijos y les pongo pausa y les explico, a ver, ¿no? Porque no, y mis hijos con cara de, ¿por qué me estás explicando esto, mamá? Qué aburrido, ¿no? Y entonces, ya sabes, yo les explico, a ver, ¿por qué a todos los ositos gorditos los pusieron como malos y por qué a todos los ositos delgaditos los pusieron como buenos? Eso no existe, ¿no? Y entonces ya se aburren tanto que cambian la caricatura, ¿no? O dejan de ver. Pero, me pasa lo mismo. Sí. Pero además creo que es súper importante, bueno, es que hay que trabajar desde todos. Empezar por uno, por supuesto, porque el cambio siempre está en uno y luego donde pueda hacerlo, ¿no? O sea, si entra en activismo, si entra en lo que fuera. Pero, claro, ir rompiendo esto que, como dicen, es tan difícil, está tan metido en nosotros, ¿no? O sea, uno ve una persona con un cuerpo grande y es tan casi automático, ¿no? Esa persona es floja, o sea, no, esa persona no le importa su salud, o sea, es como que viene y cómo tratar de ir rompiendo ese paradigma, ¿no? Y que venga una cosa así desde el amor, desde entender que primero no tienes por qué opinar sobre el otro, pero además no tienes idea de las características, de las circunstancias que está viviendo esa persona, como tampoco la tendría obviamente igual una persona flaca, o sea, lo mismo que decíamos, ¿no? Pero se centra un poco en las personas con mayor sobrepeso, este cuestionamiento muy automático, digamos, este juzgamiento muy automático, ¿no? Entonces, esta relevancia de empezar a trabajar poco a poco en cada uno de nosotros y de nosotras, y cada vez que se viene eso, o se viene la broma, ¿no? Igual, la broma del gordito, o sea, tratar de trabajarlo y convencerlo en la charla. Y si estamos en la charla, no sé qué, ponerlo sobre la mesa si has identificado que ahí ha habido algún comentario, no sé qué, sobre gordofobia o algo. No, yo creo que es la única forma de seguir trabajándolo y trabajándolo y trabajándolo y trabajándolo hasta que realmente este paradigma tan interno que tenemos se vaya rompiendo
digamos, ¿no? Y Sí, y es poco a poco y te vas a topar con muchas cosas y a veces claro, cuesta trabajo poner este tipo de límites porque te encuentras mucho con este trabajo de poner límites, es inclusive con la gente que uno más quiere, ¿no? Y es con a veces con quien más límites tienes que tener, ¿no? En fin, ¿no? Es dejar de consumir mucho de este contenido, ¿no? Que justo discrimina a la gente por el tamaño de su cuerpo, es pedir que todos los contenidos sean inclusivos, ¿no? O sea, que todas las princesas de Disney dejen de ser princesas hegemónicas, güeras, de tez blanca y delgadas, ¿no? Ahora yo no te voy a decir empiezo a ver un cambio completo, pero por ejemplo ahorita acabo de ir a ver la película esta de Encanto, que no es un anuncio, ¿no? Pero que es justo sobre gente colombiana, y al menos veo que meten personajes un poquito ya más de tez oscura, ¿no? A ver cómo es la gente de Colombia, ¿no? Aunque todavía les falta, ¿no? Empieza a ver, creo, poquito a poquito este cambio, ¿no? Ya no ponen a la princesa, ¿no? O a la personaje principal de la historia como necesariamente alguien con un cuerpo hegemónico, aunque lo tiene bastante hegemónico, ¿no? Pero ya no es este cuerpo tan estilizado como nos lo han vendido por tantos años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo y confío y creo por la historia de la humanidad, ¿no? Que estos cambios van a empezar a darse, pero sí creo que falta aún muchísimo. Sí. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo a entender esto es escuchar a las personas gordas, a las personas que sufren esta discriminación día a día y que nosotros no nos damos cuenta, No lamentablemente, ¿no? entendemos. El leer, has debido leer también, Julia, el libro Hambre de Roxane Gay, que No lo he leído. es una mujer gorda, negra y homosexual. Entonces, claro, Todo. todas estas, ¿no? Estas, no sé cómo se dicen, estos factores ahí que ella está viviendo y que Con cuenta todos de los una manera estigmas tan posibles, ¿no? personal. Sí, tremendo, es tremendo. Realmente ver esas realidades que no nos muestran en la tele, no nos muestran en el cine, no nos muestran en las... La violencia ¿no? que esta gente recibe. Hace poco Sí. comentaba una activista, ¿no? Gorda en redes que se llama Online Mami, una chica, creo que es española, si no mal recuerdo, ponía fotos de los mensajes que se le manda cuando ella posa, ¿no? En una pose como de una Venus divina, además se ve divina y sale divina, pero como la violentan, ¿no? Por su cuerpo, ¿no? Que si alguien más posara desnudo dentro de un cuerpo hegemónico, los comentarios serían totalmente distintos, ¿no? Entonces te das cuenta de esta violencia que existe hasta esta gente, no únicamente por sus cuerpos, sino en todos sentidos, en el sentido de decir, tú no entras en este lugar, ¿no? Si yo en mi consultorio médico tuviera bancas con descansabrazos, ¿no? Le estoy diciendo a esta gente, tú no entras en este lugar. Yo en el consultorio, ¿no? Tengo bancas abiertas, ¿no? Para que quepa gente de cualquier tamaño de cuerpo, ¿no? En cualquier condición, ¿no? En fin, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver esto. El otro día yo iba igual al dentista y le preguntaba, oye, si llega una persona de mayor tamaño, ¿dónde se sienta, no? Y me decía, es un problema porque además, por ejemplo, aquí en México no encontramos pero es empezar a generar esta conciencia inclusive en la gente cuando tú vas a lugares, ¿no? No lo hemos vivido, porque las tres que estamos aquí hablamos desde un privilegio de la delgadez. Entonces, a quien se tiene que escuchar es a la gente que lo vive en carne propia y tenemos que abrirnos a escuchar sus historias y sus relatos porque ellas son las que tienen toda la voz para hablar sobre esto. Sí, Alicia totalmente. dice, Online Mami es de Argentina. De Argentina, ahí está, bueno, perdón. Súper, súper. Ella, ¿no? Recibiendo una violencia increíble, ¿no? Tristísimo, fuertísimo. No, y todas, tantas realmente que solamente por posar son violentadas, ¿no? Por ir a la playa son violentadas porque no tienen Por el tomar una cuerpo que foto se comiendo espera. en línea, ¿no? Ya les están diciendo, Uf, ¿no? imagínate. Cuando es un derecho básico el comer, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Julia, muchísimas gracias. No sabes lo importante que es esto para mí. O sea, yo he estado estos 2 años, coincido contigo, yo también estoy viviendo un duelo en el que realmente todavía no me encuentro
cómo ayudar, cómo salir, cómo levantar la voz con estos temas. Y te agradezco muchísimo que hayas accedido a venir. Y a Rosy, mil gracias también por la apertura, que me aguanta todas las locuras que vamos hablando y haciendo. Gracias, gracias, gracias a las dos. Y a la gente, por supuesto, que Rocío. sea... Sí, gracias, Rocío, gracias, Ale, gracias a todos los que nos acompañan y a todos los que nos vean después. Y bueno, que esto sirva también para que cada vez más gente se interese sobre estos temas y se adentre un poquito más en estos temas. Exacto. Mil gracias, será hasta la próxima. Julia, de mi parte igual, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Y nos vemos la siguiente vez, la siguiente entrevista, la siguiente charla. Besos. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Bye. Muy interesante. Ay, ahora cómo.